el Espíritu Santo derrama sus dones y carismas a los que quiera. Nadie se lo puede imponer, pero que sí se lo pide. Pero no somos nosotros que elegimos a los que el Espíritu Santo llama. Es Él que unge al que quiera. Puedes no querer a esa persona, pero si el Espíritu Santo le ha ungido y tú quieres que el Espíritu Santo actúe en tu vida, esa persona es importante para ti. Y a veces el Espíritu Santo va vistiendo de dones y carismas quizás a las personas que no son de nuestro gusto. Pero si realmente sabemos quién es el Espíritu Santo, esa persona ya no es ella, es otra persona. Es Cristo Jesús que vive en él y que te habla, que te busca. Eso pasó con San Pablo, perseguidor. Humanamente todo el mundo le tenía miedo, claro, porque de él salía la muerte. Sí se podía pedir muchas cosas para San Pablo, pero lo que necesitaba en aquel momento, que la iglesia pedía, pienso, su conversión. Nadie podía pedir, por favor, Espíritu Santo, a esa persona que nos está persiguiendo, que se transforme en nuestro apóstol, y en otro apóstol. ¿Quién podía humanamente pedir ese don para él? Pero el Espíritu Santo, él le estaba mirando cariñosamente, aunque perseguidor. Y la iglesia no quería que lo recibiera, claro. La iglesia en su lado humano. ¿Cómo una persona que nos ha tan odiado puede subir arriba así para enseñar? Eso no lo podemos aceptar. Y costó aceptar que él realmente todavía podía también ser uno de ellos. Pero como es el Espíritu Santo que lo quiso, San Pablo se ha ido imponiendo. Claro, nos gustaría quizás que en nuestro grupo se levante, no sé, un carisma, pero esperando no lo tenemos. Y hay otro grupo que lo tiene. ¿Y qué podemos hacer? Es que no, es de otro grupo, no sé qué. Y a veces por el lado humano no recibimos bendición. La iglesia podía impedir a San Pablo que enseñara. Dice, no, eso no puede ser, tú perseguidor. No. Pero el Espíritu Santo fue más fuerte que todos los impedimentos humanos. Y lo sigue haciendo así. El carisma que el Espíritu Santo da va imponiéndose. Sí que hay gente que rechaza, se va imponiendo. Claro, es que el Espíritu Santo es más fuerte que los deseos humanos, sentimientos. Es que de él no queremos. Normalmente los grupos carismáticos deben ser totalmente abiertos a los carismas de otros. Es una manera muy sencilla también de abrir la puerta al Espíritu Santo mismo, que está pidiendo que le vaya bendiciendo. Y San Pablo entró lleno del Espíritu Santo, vestido de Jesucristo. Recibió el don de enseñar. El don de enseñar de la mano del Espíritu Santo mismo. ¿Y cómo eso pasó? Normalmente, como lo he ido diciendo, hay personas que dicen, yo tengo el don de enseñanza.
no es el don de enseñanza, es el don de hablar. Tiene el don de hablar. Cuando se pone delante de la gente, tiene palabras. El don de elocuencia. No hay que confundir don de enseñanza y don de elocuencia. No. Elocuencia, sabe hablar. Cuando se le dice, háblanos de la humildad. La humildad es, habla. Pero esa persona es la primera soberbia del mundo. Pero sabe hablar de la humildad. Tiene discurso acerca de la humildad. Es lo que llamo elocuencia. Su vida no tiene nada que ver con esa humildad. Lo que está dando no es enseñanza. ¿Qué está enseñando? Enseñarse y mostrar lo que está en su vida. Mirad, haced esto. Es decir, eso es no sé qué. Eso es cuando una persona no sé qué. Esos discursos no sirven para nada. No convierten a nadie. Pero San Pablo se levantó de otra manera. No fue un perseguidor que se llenó de hipocresía para decir, voy a esconderme en medio de ellos. Entonces un día les sorprenderé. No. El Espíritu Santo le llenó y le cambió. Y tiene un discurso coherente. Lo que predica no es lo que le pasó. Es su propio testimonio. Es lo que me pasó a mí. Y lo cuenta en el Gálatas 1, 13 a 24. La primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12 a 17. Y en los capítulos, que habla en el capítulo 26 de los Hechos de los Apóstoles, pero se habla de él en los capítulos 9 y 22. Yo que era eso y eso. ¿Y qué pasó? El secreto que descubrió. Alguien se presentó en su vida. Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Escuchó su voz. ¿Quién era el Señor? Soy Jesús. Escuchando el grito, esa voz, diciendo Jesús, las cosas cambiaron, su vida cambió y se levantó como testigo del que perseguía. Y lo cuenta. Ese es el fundamento de toda persona que pretende tener enseñanza. Es que les voy a dar enseñanza. Si esa enseñanza no eres tú, cállese. No tienes nada que decir. ¿Qué vas a decir? Por favor, pide ese don. No lo tienes. Nuestro mundo hoy en día está lleno de falsos maestros. Esas personas que tienen discursos bien hechos, a veces tienen, no sé, papeles en el que han ido enseñanza acerca de, y cuando se le llama, saca unos folios y empieza a enseñar. Esto no es. Está leyendo lo que los demás enseñaron, pero no es su enseñanza. Su enseñanza saldrá de su vida y hablará de lo que le está pasando, de lo que Jesús está haciendo, de ese encuentro maravilloso con Jesús que lo cambia todo en su alma, en su cuerpo, en su espíritu, que mueve los corazones, que nos llena de ese Espíritu Santo. Es a través de ese don que San Pablo recibió, que ha ido convenciendo a sus, no voy a decir a sus enemigos, porque los cristianos no odian, a sus adversarios, porque
Cuando él dejó de odiar a los cristianos ¿quién es este? No, ese era el que nos perseguía, no sé. Les tenía miedo. Y sabemos quién tuvo el don de discernimiento acerca de San Pablo y le ha ido presentando. Bernabé, pensando, no le tengáis miedo, es nuestro, es el testigo de Jesús. San Pablo cuenta su experiencia y es su primera enseñanza. Señor, ¿qué le pasa? La gente escucha. El Espíritu Santo va derramando en él el entendimiento de los misterios escondidos a Jesús que había encontrado, para ir presentándole a los demás, convenciéndoles de que le tienen que amar, tienen que dejar llevar por su amor a Jesús. Porque su corazón estaba lleno de amor a él. No soy yo que vivo, es él que vive en mí. Gálatas 2, 9, 20. Cristo Jesús, es él que vive en mí, está en mí. No tiene que preparar San Pablo su enseñanza. ¿Qué? ¿Preparar qué? Camina con su propia vida. No tiene que sentar y meditar. ¿Meditar qué? Su enseñanza es su manera de respirar. Y respira enseñando porque Jesús vive en él. Transmite lo que mueve su corazón. Transmite el amor que tiene a Jesús, que está en él. El don del Espíritu Santo, dado de esa manera y recibido de esa manera, nadie lo puede parar. Nadie. Lo mismo que nadie, si no te quiere matar, no te puede impedir de respirar, aunque te odie 1000 veces. El hecho de odiarte no te impide respirar. Yo te odio, te odio, te odio. Mientras no ha tomado una macheta o un arma para matarte, ese odio no te impedirá respirar. Lo mismo, podemos hacer todo lo que queramos luchando contra ese soplo del Espíritu Santo en la vida de una persona que nos habla, que nos predica. No vamos a parar ese don. San Pablo diciendo, en Gálatas, no sé si en algún momento he hablado de Efesios, Gálatas 1, 13, San Pablo dando su testimonio a partir de 11. Porque os hago saber, hermanos, que el Evangelio por mí predicado no es de hombres, pues yo no lo recibí o aprendí de los hombres, sino por revelación de Jesucristo. En efecto, habéis oído mi conducta de otro tiempo en el judaísmo, como con exceso perseguía a la iglesia de Dios y la devastaba, aventajando en el celo por el judaísmo a muchos de los coetáneos, dominación, y mostrándome extremadamente celador de las tradiciones paternas.
Pero cuando Plugo, al que me segregó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia para revelar en mí a su Hijo, anunciándole a los gentiles al instante, sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre. No subí a Jerusalén a los apóstoles que eran antes de mí, sino que partí para Arabia y de nuevo volví a Damasco. Luego, pasados 3 años, subía a Jerusalén para conocer a Cefas, a cuyo lado permanecí 15 días. A ningún otro de los apóstoles vi, sino fue a Santiago, el hermano del Señor. En esto que os escribo, os declaro ante Dios que no miento. Enseguida vine a las regiones de Siria y de Cilicia, y era por tanto personalmente desconocido para las iglesias de Cristo en Judea. Solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que antes pretendía destruir. Y glorificaban a Dios en mí. Gálatas 1, 11 a 24. Es su enseñanza. De manera resumida, su encuentro con Jesús, su conversión, para decir que el don de enseñanza se derrama primero convirtiendo al predicador. Si no es así, no puede ser. Serán parábolas, discursos bien hechos, pero que no van a convertir a nadie y no van a conmover a nadie, que no van a arrastrar a nadie, arrancar a nadie, a mover a nadie de su pecado. Así es. Que el Espíritu Santo derrame en nosotros ese don, ese carisma de enseñanza. Es algo que el Espíritu Santo solo hace. Te llena, tú que eras rabioso, no sé lo que te pasa, te transforma en manso. Pero alguien ha puesto su mano en mí, tengo que contar, ¿no? Es que encontré a Jesús. ¿Y antes qué? Es que mi mujer sufrió, ya lo sabe. Los hijos, iba arrastrando a todos, no sé, con una voz potente, una mala mirada, pero Jesús me transformó. Es que ese encuentro con Jesús es la enseñanza fundamental de una persona que pretende tener el don. Y cuando una persona solo habla de los demás y no de él mismo, es que no sé. Es que San Francisco, pero ¿y tú? ¿Qué hay en ti? Y cuéntalo también. ¿Qué hizo Jesús en ti? Cuando no hay nada, no hay nada. Jesús no ha depositado nada. No basta tener un discurso llena de, no sé, de inteligencia o no sé, para predicar. Es muy sencillo. El Espíritu Santo es muy sencillo. Es esta sencillez misma. No necesita de nuestras, no sé, inteligencia de expresar las cosas de manera, no sé, solo una sencillez. Es Jesús que encontré. Es mi amor. Me ha tocado, me ha sanado de algo, me ha transformado.
Como San Pablo a veces dice, yo que era malvado, y ahora no. Su mano ha pasado. A Jesús encontré. Encontré a Jesús. Y me ha tocado. Me ha cambiado. Me ha llenado de Él mismo. Jesús es el Señor. Si en un grupo carismático hay solo una persona convertida así, ese grupo tiene tesoro. Os lo digo, en nombre de Jesús. Ese grupo tiene tesoro. Como San Pablo hablando de los dones, el primero es enseñar. Porque es el que engendra a otros. Y una de las señales, como Jesús habla mucho de fruto, que uno tiene un don de enseñar, es que convierte. Eso es que nos habla bien, sonríe, no sé qué, como lo decía los de Bruselas en Kinyarwanda, ¿no? Porque estaba enseñando y reía. En mi lengua materna cuando enseño, a veces pongo bromas. Y la gente se ríe mucho, se ríe. Y yo les digo, pero, no. Entonces cuando te van a preguntar, pero, ¿qué pasó? Es que el Padre vino y nos hizo reír. No es para eso que he venido. No he venido para haceros reír. Es para hablar de Jesucristo. De Jesucristo. De Jesucristo que es alegre, que juega con nosotros, que recibe a los niños, los bendice. Jesús que sonríe, que nos sonríe. Jesús que es la vida. A Jesús el Señor, que nos convierte. Entonces hay que llevar fruto. Tu don de enseñanza, ¿qué fruto tiene? ¿Cuánta gente te escuchó y cambió? Por lo menos tiene una persona. Cuando alguien, porque yo he ido encontrando a muchas personas, jóvenes que he ido enseñando, si una persona realmente le has hablado de Jesús y Jesús ha entrado en él, la próxima vez viene con otra persona. Es así. Porque hay una luz que entró en esa persona. Pero, ¿qué pasó? Es que fui a tal sitio. Es verdad, yo también me gustaría ir. Ese perfume va atrayendo a muchas personas y van siguiendo. Por eso cuando uno hablando de la familia, hay que decir que la primera responsabilidad es de esa persona que está dentro. Es que la familia puede resistir años, pero que tú, en tu caso, no haya obstáculo como esa persona que Jesús habla, que está en la entrada, en la puerta, no entra, impide a otros entrar. Los fariseos, escribas, a veces somos así, sacerdotes y monjas y personas que son, diría, de la primera línea en la evangelización, pero que no convertidos. Esa persona, esa madre, ese padre que reza y entra en mi casa llena de amargura, hablando mal, mirando mal, insultando, cierra la puerta. No hay perfume que entra en su casa para convertir. Pero cuando realmente su corazón se convierte necesariamente, aunque todos no vengan, hay por lo menos uno como testigo. Es que los 9 han rechazado, tengo 10 hijos, pero uno sí está conmigo. Como señal que está pasando algo. La luz de Jesús se encendió. Las personas que te conocen, el mundo conocido por ti, te conoce, que te ve. Si no hay nadie, ni uno, hay que volver a decir a Jesús, por favor, conviérteme. Tengo problema. Es verdad, es así. El don de enseñanza convierte o no es. Punto. Ya. Lleva fruto o no es.
son discursos. Se le presenta a Jesús pidiéndole que le ame. Ama a Jesús como yo le amo. Ama a Jesús, porque yo también antes, como San Pablo decía, no sabía quién era, pero cuando lo encontré, mi corazón se convirtió. Ahora no soy yo que vivo, es Jesús que vive en mí, es Jesús que habla por mí, es Jesús, Jesucristo. Si quieres saber si tienes un don de enseñanza, entonces hay que ver a los que enseñas. Punto. Hay por lo menos una persona, es decir, en esta persona hay algo. O mejor, hay alguien, hay Jesús. Jesús ha empezado a hacer su obra en su vida. Está poniendo su mano. Jesús. ¿Y qué tenemos que enseñar? Eso también es algo que terminaría diciendo. ¿Cuál fue el discurso de San Pablo? Muy simple, muy sencillo. Habla de Jesús. Ya. Habla de Jesús. Su enseñanza tiene cara y tiene nombre. Se llama Jesús. Punto. Al que perseguía, ahora le confiesa. Proclama su nombre. Y San Pablo nos lo dice. Y llega a aconsejarnos, todo lo que digáis, todo lo que hagáis, sea todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre. Colosenses 3:17. El nombre de Jesús llenó a San Pablo. Jesús llenó a San Pablo. Y Jesús quiere también que te transformes hoy, esta tarde en San Pablo, que habla de Jesús, que llama a la gente a hablar de Jesús, a actuar en el nombre de Jesús, que no tiene miedo a Satanás, porque sabe que Jesús, hablando de Jesús, y el demonio se aleja, al nombre de Jesús. Toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra, en el infierno, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor. Ese nombre que unge, transforma la vida, es la enseñanza. Es una condición para decir, está enseñando. ¿Qué? ¿Habla de Jesús? Nosotros, como hay santos que lo han ido diciendo, no tendríamos que escuchar a una persona que nos está hablando de otra cosa. ¿Para qué? El que dice, yo soy el camino, el único camino. Yo soy la verdad, la única verdad. Yo soy la vida, la única vida. Pero si no está hablando de él, ¿qué está haciendo? No nos va a dar nada. No vamos a recibir nada. Aunque riendo toda la enseñanza. Entonces estás buscando a predicadores que predican a tu grupo. Escucha a los que hablan de Jesús y llámales. Y el resto nada. Nada. Proclamar a Jesucristo, que tiene Jesucristo en su corazón, que quieren hablar de Jesucristo, muerto y resucitado, el que venció a la muerte. Y San Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2. No he querido, conocer nada más en vosotros fuera de Jesús. Y Jesucristo crucificado, según. O no somos nosotros que proclamamos a nosotros, proclamamos a Jesucristo. Sí, lo habla también en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2, o Colosenses 1, 28 a 29.
todas sus energías, sus fuerzas, para proclamar, hacer conocer el nombre sobre todo nombre. Es el que nos dice así, nombre sobre todo nombre, en Filipenses 2, 5 a 11, el nombre sobre todo nombre, Jesús, el nombre que resucita a los muertos. Cuando a alguien le escuché hablar de Jesús, maravíllate, alaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No lo mereces, eso sí hay que saberlo. Que nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado, Jesucristo. Y en otro sitio, San Pablo, enamorado de verdad de Jesús, pero no basta ser enamorado de Jesús, no, enamorado de que otras personas se enamoren de Él. Está listo para dar toda su vida. Pues no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, Señor. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Predicadores, ¿dónde están? Los que están hablando de Jesucristo hoy en día, ¿dónde están? El Espíritu Santo los quiere engendrar, porque son pocos. La verdad, esa es la verdad. ¿Dónde están San Pablo VI? Los que nos predican con ese amor a Jesús, queriendo que a nosotros le gritemos. Como en esa homilía famosa en Manila, el día 29 de noviembre de 1970. Jesucristo, a vosotros cristianos os repito su nombre y lo anuncio a todos. ¿Cuánta gente realmente que predica hoy con esa pasión de hacer conocer el nombre de Jesús? Nosotros queremos que la gente nos conozca y no conozca a Jesús. Que nos escuche predicar y lo que predicamos no nos importa. Que tengamos seguidores y no seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. A Jesús el Señor. El mundo necesita ser discípulo para ser salvado por Jesús. Jesucristo. Es el don del Espíritu Santo. Que lo derramen en los corazones. Entonces hay otra cosa que es muy importante en el don de enseñanza. El que ama a Jesús sabe cuándo sufrió, o por lo menos lo siente a un cierto nivel. ¿Y por qué? Según lo que San Pablo nos dice, ¿por qué sufrió? Por nuestros pecados. Como nos recuerda en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 a 11. Murió, Cristo murió. El Evangelio, Cristo murió por nuestros pecados. Tu pecado es tan grave que asesinó a Jesús. ¿Y tú te atreves a tener miedo a denunciar los pecados? Por tus honores, no sé de qué, y pretendiendo ser predicador de Jesús. Eso no puede ser. Y San Pablo es un ejemplo. Hay que leer sus cartas y meditarlas. Gálatas 5, hablando claramente. Gálatas 5, 13 a 25. Los que pertenecen a Jesús han crucificado su carne y sus pasiones. Después les dijo, os he dicho eso siempre y repetido. El que fornica, el que roba, el que odia, no entrará en el reino
¿Cuánta gente nos predica así hoy en día? Es que no pasa nada, uno se va, se cae, se levanta. Esa no es una enseñanza de Jesús, es del demonio esta. La misericordia de Jesús no es mantenernos en el estatuto del pecado, o en el estado del pecado, es convertirnos en hijos del Padre. Y Efesios 5, empezando por 4, versículo 17, hasta 5, versículo 14, la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, 1 a 8, la primera carta a los corintios, capítulo 6, 9 a 20, donde habla contra la fornicación. Hoy en día casi hay gente que tiene miedo a leer esa carta públicamente, porque el demonio de la lujuria ha invadido el mundo, sin exceptuar incluso a los predicadores, los que pretenden serlo. No juzgo a nadie, pero quien lleva ese pecado de fornicación de otro, pretendiendo predicar a los demás, se equivoca y no enseñará a nadie. Solo está sembrando la muerte en él y en los demás. La predicación de la enseñanza empieza por una conversión sincera a Jesús. Le entrego mi cuerpo. No soy yo que vivo, es Él. Tú enseñarás, sino hablarás y escandalizarás. Ha llegado el momento de la verdad, que los grupos carismáticos lo escuchen, porque dentro también hay muchos infiltrados que no enseñan nada, que van a los grupos en grupos solo con discursos. En lugar de invitar a amar a Jesús, a convertirse, a dejar de fornicar, de robar, de odiar, de engañar, van enseñando no sé qué. Que el Espíritu Santo se derrame aquí y cada cual se transforme en el verdadero maestro de Jesús, de la enseñanza acerca de Jesús. Que el mundo se convierta. Esos discursos a veces que hacen perder tiempo a la gente. Y a la gente justamente que no quiere convertirse, le gustan esos discursos. Que no se hable de nada ni de nadie. De nadie no se habla de Jesús. Porque siempre cuando se habla de Jesús, es un problema para muchos. Y que eso no se hable de nadie. De los pecados, no. Que Jesús derrame por oración de la Santísima Virgen ese don en cada cual de los aquí presentes, que le transformen en el maestro, le llene de ese don de enseñanza, convirtiendo su corazón de esa soberbia, de ese odio, de esas lujurias o impurezas que sean destruidos en los corazones, esa maldad, esa boca que insulta o amenaza o no sé, menosprecia, que todo se transforme en enseñanza, en el perfume del amor a Jesús, que lo transforma, que nos conecta con su Padre y nos llena con el poder de su Espíritu Santo. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo. El Inmaculado Corazón de María, protégenos. Oh Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Jesucristo sea alabado.